A continuación en Canal 11, la entrevista. Canal 11. Vive con nosotros. El siguiente programa es solo para adultos. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. 15 destacados expositores nacionales como internacionales, en una notable combinación de experiencia académica, política, institucional y amplio conocimiento de la región, pesquisaron la realidad hondureña como regional para completar el balance de décadas de democracia y comprender desafíos actuales en la obra denominada Encrucijadas de la Democracia en Honduras y América Central. Este proyecto se desarrolló con la dirección de la exrectora universitaria Julieta Castellanos y Salvador Romero Validián, expresidente de la Corte Nacional Electoral de Bolivia y exdirector del Instituto Nacional Demócrata en Honduras. Circulará con los sellos del Instituto Universitario Democracia, Paz y Seguridad de la UNA y el Instituto Nacional Demócrata. La obra prolonga la coedición del libro Democracia, Elecciones y Violencia en América Latina, presentado en 2017, e integra en 15 capítulos 3 ejes. Uno se centra en la evolución de la democracia en el continente, en particular en la región de Mesoamérica. En 2018, América Latina conmemoró 40 años de transición a la democracia, con logros y muchas dificultades en Bolivia, Ecuador y República Dominicana, tendencia a la que con ritmos distintos y características propias se sumaron otros países. Destaca que este ha sido el periodo más largo y mayor número de países dirigidos en democracia, con elecciones periódicas y amplia gama de libertades, en contraste a estancamientos y retrocesos que multiplican el desencanto de amplios sectores de la juventud con este sistema. Sobre todo la fase postelectoral, que exhibe limitaciones en la construcción y en reformas institucionales del sistema político y el juego social, entre ellas la frágil construcción institucional, el incremento de la violencia, el papel creciente y desafiante de las pandillas, complicaciones de los gobiernos para responder a las expectativas y demandas ciudadanas. Realidades que fueron analizadas en el seminario La Democracia en América Latina y Honduras en el siglo XXI, entre avances, retrocesos y crisis, realizado en diciembre del 2018 en Tegucigalpa. El propósito fue tomar la elección del 2017 para analizar elementos estructurales del estado de la democracia en el país en el marco de la dinámica centroamericana, sus rasgos comunes y singularidades. Destaca el aporte de Gustavo Fernández, ex canciller y embajador boliviano, que brinda una perspectiva conjunta y contrastante de los caminos políticos, económicos y diplomáticos recorridos por naciones de Sud y Centroamérica desde principios del siglo XXI, en la que resaltan similitudes y los retos adicionales de la región central. Dinora Aspurú, doctora y profesora guatemalteca de la Universidad de Wichita, da una visión ciudadana de la democracia captadas en encuestas serias y periódicas y que revelan un mayor desencanto y frustración en el promedio continental. El investigador de la Universidad de Costa Rica, Rotzay Rosales, estudió la transformación de los sistemas de partidos de América Central e identificó la desarticulación de estructuras tradicionales como el bipartidismo y la dificultad partidaria creciente de conservar sus estructuras y electorados. Por su parte, la doctora e investigadora costarricense de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Ilka Treminio, acentúa el efecto perturbador de la reelección presidencial consecutiva para el balance entre poder y autonomía institucional, como los casos de Nicaragua y Honduras, además de Costa Rica, que vía judicial rompe el tabú de la no reelección.
La doctora y profesora salvadoreña de la Universidad Centroamericana, Yanet Aguilar, nos habla del involucramiento de las maras en procesos electorales, en especial locales, como efecto del control en el territorio. Max Saldívar, director del Instituto Republicano Internacional en México, atiende la elección presidencial del 2018 en ese país y la victoria de Andrés Manuel López Obrador y el probable derrotero de la nueva administración. Finalmente, Luis Mario Rodríguez, director de la División Política de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, ahonda en la corrupción, de la que distingue y compara resultados entre países que han dado respuestas propias a aquellos que apelaron a instancias internacionales. Son, entre otros autores y temas, las mentes brillantes que deshilachan la realidad política y social de los fenómenos, procesos y países bajo la lupa de la ciencia social en la actualidad. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Es un gusto saludarles. Hoy ya es miércoles 19 de junio del 2019. Hoy tengo dos distinguidos invitados, como escucharon en el escrito de Carlos Zelaya y locutado por mi compañera Samantha Velázquez. Hoy vamos a hablar de una notable obra que analiza el estado de la democracia en la región centroamericana. Este libro que ha sido escrito fundamentalmente por la licenciada Julieta Castellanos y don Salvador Romero Vallivian, son los directores. El libro se llama Encrucijadas de la democracia en Honduras y Centroamérica. Bienvenida, rectora, es un gusto. Mucho gusto, muchas gracias por la invitación y realmente les felicito por el reportaje que han hecho de introducción, sobre todo porque rescata mucho el aporte de los colegas de la región que contribuyeron a esta obra. Muchas gracias por ese esfuerzo serio y académico de este inicio del programa. Sí. También don Carlos Patiño es el gerente del programa del Instituto Nacional Demócrata. Bienvenido. Muchas gracias, Raúl. Me placer estar esta mañana. Bien, vamos a comenzar. Es importante conocer sobre esta obra que es tan importante. Cómo surge desde la academia la iniciativa de analizar este tema de la democracia y la idea concreta de lo que es la publicación de este libro, que pienso yo, no puedo mentir, no lo leí todo, pero una parte sí, va a servir mucho hacia el futuro. Habla de la región centroamericana, pero habla específicamente también del último proceso electoral hondureño, la incursión de maras y pandillas en los procesos electorales, tanto en El Salvador como en Honduras, la asunción al poder de Manuel López Obrador, como decía en la entrada de nuestro programa, en la introducción, y también la participación de connotados intelectuales de Centroamérica y profesores universitarios para abordar este tema. ¿Cómo surge la idea, rectora? Bueno, nosotros como Universidad Nacional y como Observatorio de la Violencia e Instituto Universitario, venimos en un proceso ya de 10 años de observación electoral. Hemos observado 3 procesos electorales. 2008, las elecciones primarias e internas que hubo en ese año, las del 2009, con toda la complejidad que tuvieron esas elecciones. Digamos, observamos las elecciones del año 2013 y el 2017. Y en este recorrido, aquel primer proyecto se llamó Mirador Electoral, y quiero hacer también un reconocimiento al amigo Adán Palacios, que era quien coordinaba aquella iniciativa. Fuimos viendo y entramos también en relación muy estrecha con el Instituto Nacional Demócrata, pero una observación electoral da elementos para otras investigaciones académicas. Y ya de esa observación electoral han salido 2 libros vinculantes a la observación o como resultado de lo que hemos observado. Una de las cosas que empezamos a ver el año 2008, 2009 y 2013, más que en la última elección, fueron muertes violentas en el proceso electoral y atentados, emboscadas, sicariato,
sobre todo dirigido a candidatos a alcaldes y a candidatos a diputados, y en algunos casos también a diputados ya electos. Nos preocupaba ver aquella relación, porque ya no eran las muertes violentas que nosotros habíamos visto en nuestra niñez o en los años anteriores, cuando eran en las manifestaciones, eran a los vivas de un candidato, era en una confrontación acalorada, en una discusión, sino que eran atentados a candidatos de ciertas regiones de occidente del país, de Honduras, y eso dio lugar a un libro que presentamos en el 2017 sobre la violencia en los procesos electorales en América Latina, porque igual Guatemala pasaba por la misma. Este segundo libro ya tiene otras miradas, porque fuimos viendo los cambios en la política, los cambios en los partidos políticos, ya una democracia de 40 años, casi en todos los países andamos entre los 40 y los 30 años, y en este sentido nosotros estuvimos viendo los cambios en los procesos democráticos. Hablan ahí también de los bipartidismos en los países. En los países, sí. Cuando empezamos a ver este trabajo, coincidimos con algunos planteamientos, y en algunos temas específicamente fuimos viendo características comunes. El desgaste de los partidos políticos tradicionales. El año 2018 hubo elecciones en muchos países de América Latina, Colombia, Costa Rica, en 2017 estuvimos nosotros, este año México también, y en estos países características comunes. En Costa Rica el bipartidismo no fue a segunda vuelta, o sea, los dos partidos que han gobernado, es normal, ¿no? los dos partidos que han gobernado, digamos, Costa Rica, no ganan una segunda vuelta. Y sí vemos el ascenso de un partido nuevo, un partido religioso. En el caso de Colombia igual, los dos partidos colombianos, ahí hay unas mutaciones diferentes, pero igual quedan fuera. En el caso de Honduras no se da esa característica de una suplantación completa de los partidos tradicionales, pero sí una debilidad de los partidos políticos, sobre todo el partido liberal, que se ve bastante impactado con el tema, con la crisis del año 2009, tiene unos resultados electorales iguales a los de la primera elección del año 1980, o sea, ahí en el Partido Liberal hay un derrame, hay una sangría, una salida de su capital electoral, que obviamente se ve impactado por el golpe de Estado y esa fisura profunda que hay en el partido, pero tampoco logra un liderazgo que pueda aglutinar, que pueda recoger no solamente lo que se fue en el 2009, sino que otros liberales que no se logran encantar con el candidato también se van a otros partidos. Entonces, esa característica, y lo que vimos en México, donde en México los tres partidos que habían sido el pilar desde que México, el PRI empieza a compartir el poder, era el PRI, el PAN y el PRD, igual quedan fuera. Entonces, en esta perspectiva, las alianzas también que se dan para conformar nuevos partidos o para ganar elecciones, entonces en esta perspectiva es lo que se encuentra y es lo que se ve en el panorama latinoamericano. Sí. Don Carlos Patiño, como gerente del programa del Instituto Nacional Demócrata, ¿qué nos dice de esta obra que, como ya lo ha dicho la rectora, pues abarca no solo
parte de la democracia en los últimos años en América Central, sino en otros países de Latinoamérica. Gracias, Raúl. El instituto ha estado por muchos años promoviendo los valores democráticos, no solo en Honduras, sino que en más de 50 países del mundo. Y un poco la intención de apoyar y seguir en coordinación muy estrecha con el YouthPass es profundizar el tema de la investigación, pero también el tema del debate público. Consideramos que en este momento las democracias, no solamente la hondureña, sino que también las democracias en el continente y en el mundo, están sufriendo un tipo de debilitamiento, un tipo de desencanto por parte de la ciudadanía, y lo podemos ver. El mismo libro, en el caso de Honduras, menciona cómo los ciudadanos en los últimos años, en los últimos 10, 14 años, han reducido su expectativa o valoran menos la democracia en el país, y eso está dando cambios y tendencias que necesitamos leer. No podemos estar buscando soluciones a los problemas actuales con recetas viejas, y lo que el libro pretende es hacer un alto, hacer una valoración, hacer un diagnóstico de la situación y mirar los nuevos tiempos para tener nuevas soluciones. Y lo que pretendemos como instituto entonces es abrir esos espacios de diálogo entre los gobernantes y la ciudadanía, que le permita entonces tener mayores elementos, sobre todo en este momento que el país atraviesa un proceso de reforma electoral. Creemos que hay elementos que no solamente están en Honduras, sino que en la región, que son de mucho cuidado para poder ir saneando las fallas de la democracia en el país y en la región. Tema de la institucionalidad pública, ya lo mencionaba la doctora, el tema de los partidos políticos, cómo leer el nuevo espacio de poder del ciudadano a través de las redes sociales, cómo los partidos políticos empiezan a analizar qué es lo que está pasando. Yo creo que un ejemplo muy claro es lo que pasó el fin de semana en Guatemala, candidatos que van a segunda vuelta con un bajísimo nivel de votación, 14-1, 25% de lo otro, y entonces empieza a cuestionarse si la ciudadanía está dando un mensaje de no querer más partidos políticos en la región. Entonces, lo que queremos es invitar un poco a ese debate, a la búsqueda de soluciones, porque creemos que estamos en un contexto que necesita analizarse más profundamente, pero sobre todo realmente poder buscar soluciones innovadoras en temas tan fundamentales como los partidos políticos, la institucionalidad pública, y volver a revitalizar la democracia en nuestra región. ¿Cómo puede hacer el hondureño para poder tener acceso al libro Encrucijadas de la Democracia en Honduras y América Central? ¿Y cuáles son todos los temas del libro? Bueno, la parte de información, digamos, el libro está ya en la página web de la universidad, en el link YouthPass, ¿verdad? Ahí pueden descargarlo a los lectores en línea, ¿verdad? Y los que quieran tenerlo físicamente, los tradicionales, los que nos gusta el libro, palparlo o leerlo, subrayarlo, escribir notas al margen, lo pueden obtener en el YouthPass, en el Instituto Universitario de Democracia, Paz y Seguridad. Nosotros estamos en Ciudad Universitaria, en la zona donde está el Observatorio Astronómico, en un edificio de 2 plantas. Hay cualquiera. ¿Qué vale el libro? No, es un libro de cortesía, porque tuvimos el financiamiento para editarlo de NDI. Entonces, con NDI es... También leí que tuvieron apoyo para la realización del libro. Sí. Nosotros con NDI tenemos una alianza que obviamente incluye la parte sustantiva, la parte académica y la parte financiera. En la parte académica, pues NDI tiene identificado un grupo de investigadores a nivel de América Latina, nos ayuda a la selección de estos académicos o a la ubicación de estos académicos, y también la parte financiera. Esa es la primera información. Lo otro es qué contiene el libro. Mire, la democracia en América Latina está siendo, generó gran expectativa. Si uno revisa los 40 años de democracia y uno ve Centroamérica, Centroamérica en los años 60, 70
en algunos casos estaba sobre gobiernos militares, dinastías o grupos de poder oligarco muy cerrados. El caso Centroamérica guatemalteco. y América Latina, ¿no? Sí, Centroamérica y América Latina. Sí, América Latina, ¿verdad? Argentina, Chile, Uruguay, Brasil. O sea, el militarismo fueron gobiernos casi de posguerra, que fue un contraste, porque mientras la Segunda Guerra Mundial, digamos, derrota el fascismo, en América Latina se instalan las dictaduras. Derrocar las dictaduras fue realmente un proceso, y en el caso de Centroamérica, Somoza, específicamente a Somoza en Nicaragua, en Guatemala, recordamos la fuertísima guerra civil, inclusive la quema de la Embajada de España con campesinos adentro que la habían tomado. En El Salvador, la guerra prolongada en El Salvador. Sin embargo, viendo retrospectivamente, nosotros vemos o concluimos, en Nicaragua la guerra, el fin de la dinastía, lleva a la construcción de un Estado, de una sociedad con un partido único, básicamente, el partido del Frente Sandinista, con una identidad entre partido, gobierno y Estado. Digamos, el sandinismo controla el Estado. En el caso de El Salvador, la guerra y los acuerdos de paz terminan con algunos partidos como la Democracia Cristiana, el partido que lleva al poder, digamos, a Napoleón Duarte. Y ahí se instalan o se construyen dos partidos ideológicos, Arena y el Frente, que entre ambos gobiernan 20 años prácticamente, ¿no? Y hoy pues ha dado paso al triunfo de un candidato que, si bien militó en el Frente o por el Frente gana una candidatura a la alcaldía, pero hoy realmente aglutina a otros sectores aparentemente no partidarios. O sea, los dos partidos que surgen después de los acuerdos de paz están fuera del poder. En el caso de Guatemala, la guerra prolongada no logra construir partidos políticos fuertes. Vimos en Guatemala, y es lo que hemos ratificado con esta última elección del día domingo, una fragmentación que ya no es ni siquiera ideológica. O sea, no hay partidos ideológicos, son partidos personales, son grupos personales. 25 partidos fueron ahora. Hay 25 partidos fueron elecciones. 25 partidos. O sea, vemos a una candidata que el mayor cantidad de votos de morrón del 25%, y es la que gana la primera vuelta, y el segundo lugar está más de 10 puntos por debajo. O sea, van a ir a una segunda vuelta candidatos que no llegaron al 30%. O sea, ¿qué nivel de liderazgo se puede ver? Ahí le voy a hacer una pregunta, porque hace unos años tuve la oportunidad de participar en la primera campaña de Álvaro Colón y conocí al expresidente Colón y a doña Sandra Torres de Colón. Los conocí siendo esposos. Luego ella se divorció para poder participar. Colón era alguien muy querido por los indígenas de Guatemala. Él trabajaba en un programa parecido al FIS de aquel tiempo, que dirigió en Honduras Mel Zelaya. Entonces Colón era muy querido en el interior de Guatemala y tuvo buen resultado, y por eso ganó las elecciones. Doña Sandra se presenta la vez pasada, se divorcia de Colón para poder hacerlo, pero no obtiene el triunfo. Ahora era favorita, pero como dice usted, gana con poco margen. Pero ahí está lo que usted decía hace poco, y que aquí se hablaba mucho, que las reformas electorales, muchos políticos hondureños insistían que debe haber una segunda vuelta en Honduras. En la mayor parte de países de Latinoamérica donde existe la segunda vuelta, no es cierto que le ganan al que gana la primera vez. Muy pocas veces ocurre eso. ¿Qué va a pasar en Guatemala? Sandra Colón saldrá electa a pesar del poco porcentaje, porque su otro rival queda 10 puntos atrás. En el caso de una segunda vuelta en Honduras, hasta el bipartidismo, pues no era realmente una necesidad, creo yo, porque o ganaba uno o ganaba el otro, y difícilmente el voto se iba a mover. Yo creo que
El voto independiente a quien más ha favorecido, a quien más favorecía es el Partido Liberal. ¿Ya? Porque Repítame eso. el voto independiente a quien más favorecía era el Partido Liberal. Antes. Antes, sí, con el bipartidismo. Sí, correcto. Con el bipartidismo. Porque siempre había mucha más confianza en el Partido Liberal, siempre se asociaba con el Partido de las Políticas Sociales. Correcto. Y solo cuando el Partido Liberal, y si recordamos, ganaba 2 veces seguido. O sea, ganó siempre el presidente. Había 2-1. 2-1. Porque la expectativa siempre fue mejor hacia el Partido Liberal. Digamos, la gente le daba más el beneficio de darle su voto. Y el Partido Nacional, digamos, ganaba una vez y la gente decía hasta aquí, ¿verdad? Y volvemos a los liberales. Pero ahora con la ruptura del bipartidismo, si queremos tener realmente presidentes que tengan un porcentaje de votos mayor y eso le da mayor legitimidad, tendría que haber segunda vuelta. Porque vemos a una sociedad prácticamente de 3. ¿La democracia hondureña ocupa una segunda vuelta? A esta altura sí. ¿Está de acuerdo? Sí. Bueno, opinaré, digamos, Lo dijo en general del tema. Creo que tanto las circunstancias políticas en Guatemala como en Honduras son muy diferentes. Sobre todo porque en Guatemala el sistema democrático como tal no está sustentado en los partidos como está en Honduras. En Guatemala un partido nace hoy, muere mañana, después de la elección, y en Honduras son partidos que tienen más de 100 años. Y se ha construido todo un andamiaje democrático institucional en torno a los partidos. En Guatemala se construyó en torno a otros actores, como la empresa privada, las mismas Fuerzas Armadas, una sociedad civil un poco más beligerante. Entonces, cuando vemos la crisis de institucionalidad en Guatemala, pasa por esa crisis de los movimientos que impulsan los movimientos sociales con el reclamo social, pasa por un reclamo de la empresa privada, pero no pasa, digamos, por una crisis partidaria. En cambio, en Honduras, una crisis partidaria sí afecta directamente el sistema democrático, porque los partidos son los pilares, sobre ellos se construyeron, la institucionalidad se construyó alrededor de los partidos y sobre los partidos. Entonces, ese es un tema que también el libro enfoca, porque dice, bueno, donde hay una crisis de legitimidad de los partidos, donde hay una crisis de liderazgo de los partidos, la respuesta de los estados es muy diferente. En aquellos estados donde la institucionalidad es fuerte, la crisis se siente menos. Y pongo un ejemplo muy sencillo. Si usted miró la última estadística sobre la percepción de los presidentes en el mundo, y cuando mira el presidente de Costa Rica dice que tiene 27 o 28% de aceptación en sus pocos meses que tiene de gobernar. Pero no hay una crisis de institucionalidad o fuerte en Costa Rica porque sus instituciones responden de otra manera. En los países donde hay una debilidad en la presidencia y hay una debilidad de poca credibilidad en la institucionalidad pública, las crisis son más profundas. Entonces, el tema de la reelección pasa por eso. El tema, perdón, de la segunda vuelta pasa por eso. Pasa por ver el entorno de la institucionalidad. Y yo creo que ese es un debate que tiene que darse con las entidades hondureñas, que tiene que darse con los partidos políticos y sobre todo con los liderazgos. Dejo la pregunta planteada. ¿La institucionalidad hondureña está capaz de soportar, digamos, sí, un cambio tan fuerte en la tradición política como una segunda vuelta? Sí. Yo creo que, digamos, si lo vemos, digamos, teóricamente, si hay varios partidos que intervienen, el voto se fragmenta. Y eso nos da presidentes con unos márgenes de ganancia muy bajos. Y ahí es donde la segunda vuelta vendría a ser el recurso de que un presidente llegue al cargo con mucho más poder. Pero no resuelve todos los problemas la segunda vuelta. Porque si vamos a una segunda vuelta con una institucionalidad débil y con una institucionalidad que no tiene credibilidad, vamos a lo mismo. Porque en este sentido, y es mucho más complejo que decir la segunda vuelta se necesita para que se dé legitimidad. La legitimidad la da una serie de circunstancias.
entre ellos la credibilidad en las instituciones del Estado. Eso es básico. Vaya, el órgano electoral necesitaría tener ellos mismos el tema de justicia electoral. Solo la quiero interrumpir con algo del libro. Esas tensiones se expresan de manera aún más viva en América Central y en Honduras de manera particular. Las elecciones del 2017, la décima celebrada de manera consecutiva, envuelve todas las paradojas. Por un lado, establece una marca sin precedentes en la historia del país, acostumbrado a intervalos electorales más cortos, abruptas interrupciones militares, disputas por el poder, zanjadas al margen de las reglas constitucionales. Hubo un esfuerzo institucional por abrir el proceso a la observación, tanto internacional como local. Se aprobó una ley para regular el financiamiento político. Los partidos realizaron sus campañas con pocas trabas. Sin embargo, los comicios no consiguieron generar una rutina cuatrianual apaciguada. Se produjeron un ambiente tenso, caldeado por la polémica, figura de la reelección presidencial obtenida a través de un fallo judicial. Sobre todo, la fase postelectoral exhibió muchas de las limitaciones de la construcción y de las reformas institucionales. Puso también de manifiesto las dificultades recurrentes del sistema político y del juego social, entre ellas la frágil construcción institucional, el incremento de la violencia con un papel creciente y desafiante de las pandillas y las complicaciones de los gobiernos para responder a las expectativas y demandas de los ciudadanos. Tomando en cuenta esto que dice el libro y lo que estamos hablando de esa segunda vuelta, ¿cómo hay que hacer para mejorar todo eso? Sí, es que por eso lo planteábamos que la segunda vuelta no va a resolver el problema de la credibilidad de los resultados ni la legitimidad. Porque si el órgano electoral está cuestionado en este sentido, y el proceso, y yo en esto quiero, siempre lo he dicho y voy a repetirlo, el órgano electoral hondureño tiene tiene un problema de origen, y es que no controla o no tiene la responsabilidad de la mesa receptora de votos el día de las elecciones. Tienen los partidos políticos. Entonces los partidos cuentan sus votos y reportan al órgano electoral. Y los partidos no quieren deshacerse de esa prebenda que tienen, y no debería ser, porque las elecciones los partidos son protagonistas y se convierten en juez y parte. Ayer escuchábamos en una de las intervenciones de las reuniones que tuvimos creo que fue en la tarde, cuando ya tuvimos una reunión con otros sectores ya para analizar el libro más en detalle, con más puntualidad, que el Partido Nacional no le llegaron un número grande de personas que estarían en las mesas. A Libre no le llegaron igual, pero muchísimas personas que no llegaron a las mesas a ocupar sus puestos que tenían que estar. Igual al Partido Liberal. Aún el Partido Nacional, que es el más estructurado, ha estado en el poder, ha tenido capacidad de movilización, de recursos, etcétera, no le llegaron todos sus representantes de las mesas. Entonces, ¿pero por qué los partidos no aceptan que las mesas se ciudadanicen? Porque ellos quieren tener el control. Y aquí la paradoja es... ¿Y estamos preparados para ciudadanizar las mesas? Pues fíjese que es un proceso que requiere compromiso ciudadano, que requiere formación, pero en México funciona. Y si funciona en ese país que tiene, yo no sé cuántas mesas electorales, pero ahí tengo el dato porque yo estuve en observación. Mire, es un sorteo aleatorio en el barrio de la gente que tiene que ir a las mesas, y la gente comienza un proceso de capacitación. Cuando se habla de ciudadanización, no se está diciendo que sean las ONG las que vayan a las mesas. No, es gente de la comunidad que se sortea y dice, usted le toca estar en la mesa de su barrio, ¿verdad? Y la gente asume ese papel. Pero en este sentido, yo creo que si vemos todo este proceso, todo lo que
lo que en Honduras ha venido como un elemento detonante de la crisis postelectoral. Por supuesto que el tema de la reelección, digamos, abonó mucho al conflicto, pero también abonó al conflicto los resultados electorales, con un margen estrecho, con la forma como se procesan los datos la noche electoral, todas las dudas que sembró y toda la protesta que se dio después. Pero nosotros vimos que en el periodo preelectoral el tema de la reelección no concitó la violencia ni el rechazo que concitó en el periodo postelectoral. O sea, probablemente el hecho del rechazo a los resultados y de creer que el señor Narrala había ganado, el sentar esa idea, es lo que crea más que la reelección, el rechazo a los resultados electorales, y tuvimos una violencia electoral que no habíamos tenido en los 9 procesos anteriores. El número de muertos que hay en el periodo postelectoral es muy grande, y lo que no se quiere es ir a unas elecciones el 2021 con las mismas reglas. Yo creo que eso es lo que hay que evitar. Y decimos, ¿por qué los partidos están dejando correr los tiempos? Vamos a ir a un proceso electoral 2021 con los mismos instrumentos legales, con la misma estructura. Yo dudaría inclusive, y ojalá no esté equivocada, que tengamos gente internacional que quiera venir a observación electoral. Entonces... bueno, la última vez los descalificaron a todos, a Quiroga, a Colón, a todo el que venía. A todos. Entonces, si se descalifica todo. Entonces, vamos a ir a eso. Y lo que hay que ver es qué le quita legitimidad al proceso, qué nos creó problemas, e ir saldando esos obstáculos, ir saldando esos problemas que nos llevan realmente al conflicto electoral. Digamos, el libro tiene una cantidad, digamos, de miradas. La mirada del financiamiento que usted planteaba ahí y que sale como las reglas que se fueron mejorando, supuestamente. Pero nosotros, en realidad, hay un convencimiento que no entra dinero ilícito a la campaña. O sea, ese es un tema que en el país se está descubriendo y que está llegando ahora a los tribunales y que está siendo investigado. Yo creo que la democracia necesita hablar con transparencia los problemas que se han ido dando en estos años y ver cómo poder evitar. ¿Por qué los partidos, hay esa pérdida de credibilidad en los partidos? Nosotros venimos de una generación donde todavía el partido es la organización representativa para los temas políticos, por lo menos a nivel electoral. Es la instancia que juega en la política. Pero ¿hasta cuándo eso va a ser? ¿Verdad? Y yo creo que hay dos variables importantes que el libro recoge, y en lo que planteaba la doctora Castellanos. Primero, el tema de la confianza en las elecciones. El dato del Barómetro de las Américas es impresionante. Y hay datos, digamos, comparados en la región, donde en Costa Rica casi el 60% de la ciudadanía cree en los procesos electorales. En Honduras estamos muy debajo de eso, estamos 30 puntos abajo de ese tema. Y lo otro es la confianza en los partidos políticos. Y ahí es un tema transversal en la región donde la confianza en los partidos es muy baja. Entonces usted preguntaba sobre el tema de la ciudadanización. Yo creo que es una oportunidad que puede haber para generar algún tipo de confianza dentro del proceso electoral. Pero para eso necesita invertir mucho tiempo, como lo decía la doctora, en capacitación, en organización, porque el ciudadano local puede sentirse un poco más confiado de quién esté
Ante esa pérdida de confianza de los partidos solo políticos. una cosa, Sí. yo sentí que ella sí le apuesta a la ciudadanización de las mesas, Sí. pero por eso le preguntaba yo que si estamos preparados, y también la doctora decía algo que es claro, que de repente los partidos no quieren soltar el manejo de las mesas. Pero yo creo que ahí los partidos donde tienen que reflexionar. Cuando usted ve los datos y le dicen que en Honduras solo el 22% de la ciudadanía confía en los partidos políticos, o el 30% de la ciudadanía confía en los partidos políticos, algo está pasando y algo hay que cambiar. La ciudadanización puede ser un paso, es una valoración que tienen que hacer, porque la ciudadanización puede dar la oportunidad de que el ciudadano se sienta más confiado que la persona que esté sentado en la mesa sea un par de su comunidad, que él le conozca su historia, que conozca quién es, que sepa cuáles son sus antecedentes y pueda dar un poco más de confianza al proceso. Yo creo que aquí hay que hacer una reflexión, los partidos deberán hacer una reflexión muy amplia, que tienen que hacer algunos cambios y tienen que ceder en algunas cosas, en el sentido de recuperar la confianza de la ciudadanía. Como lo decía la doctora, no se puede ir a procesos electorales con los dos elementos fundamentales sumamente cuestionados, que es la institucionalidad y que son los partidos. Si usted combina ese cóctel, realmente entonces va a tener elecciones que no son creíbles, elecciones que cada vez son más cuestionadas. Entonces yo creo que el libro sí plantea esa situación y lo decía la doctora al final, es un momento de reflexión, sobre todo ahora que se debaten las reformas electorales. ¿Qué tipo de proceso, qué tipo de calidad de elecciones y de institucionalidad queremos crear de cara a las elecciones del 2021? Rectora, pero nos dijeron que iban a haber unas profundas reformas electorales, profundas. Hoy es miércoles 19 de junio y también capté que usted ya la pensó, porque avanza el tiempo y las profundas reformas electorales. En diciembre... Creo que no hay interés. Mire, ya hay 5 candidatos nacionalistas lanzados. 5 son ya. Sí, 5. Ricardo Álvarez, Mauricio Oliva, Reinaldo Sánchez, Papi en la Orden, la vicepresidenta Olga y Jesús Mejía. 6 van ya. Y el movimiento del presidente Lobo. Son 7. En el partido de gobierno. Narral está armando un partido. Aristides Mejía está formando una plataforma. Y en la última elección... ¿Aristides dentro de Libre? No. Está haciendo una plataforma social. Ya. Y en la última elección fueron 10 partidos a la elección general. Hay como 8 partidos. Vamos a la guatemalización de la política. Que están esperando. Hay 10 solicitudes correcto. en el 10 tribunal, partidos. ¿no? Participaron 10 y ahora hay 10 que están solicitando su inscripción en el Tribunal Supremo Electoral. Ustedes que han analizado todo esto y que pues me tomé anoche un buen tiempo para leer una parte del libro y que es muy claro el libro ahí, hacia dónde va Honduras. Bueno, yo creo que es una tendencia a ver esa fragmentación de la política porque no se reconoce la representación en el otro, ¿verdad? O sea, a mí no me representa, ¿verdad? Y yo represento a otro, pero no hay realmente partidos ni de una ancla ideológica política, ni siquiera de un ancla de proyecto de país. Si nosotros viéramos realmente que está la propuesta y sobre la propuesta se aglutina, yo creo que los partidos, digamos, reducirían. Es probable que haya la visión de que entre más partidos hay, se le resta votos y se fragmenta el voto de los independientes. Y el voto quedaría concentrado básicamente en los partidos más duros. ¿Quiénes son los partidos más duros? El Partido Nacional, que tiene un voto duro. Yo me atrevería a decir el Partido Libre, que tiene un voto duro. Sí. Y el Partido Liberal, que su voto duro, tiene un voto duro pero reducido. Yo creo que el voto duro del Partido Liberal está alrededor de lo que sacó el candidato Zelaya en la elección anterior. Ese es el voto duro del Partido Liberal, ¿verdad? Porque el Partido Liberal siempre, lo que decía en un principio, tuvo el beneficio del voto independiente. Ese voto independiente
hoy se va para Libre, se va para otras propuestas, y entre más propuestas surjan, probablemente el voto independiente se diluya. Pero eso sería un análisis, si lo está haciendo la clase política de voto duro, que tiene el control de las instituciones, es un análisis, todos están pensando en ellos, en que van a conservar su voto duro, pero estarían contribuyendo a una fragmentación de la política. Y en algunos casos la personalización de la política, ¿no? Yo creo que los ejemplos en América Latina abundan. Vemos el tema de Bolsonaro en Brasil, AMLO, que no llega por un partido, llega por un movimiento, por Morena. Llega por un movimiento. Y en el caso que ayer... ¿Cómo llegó Jimmy Morales? Bueno, ciudadanos que mueven masas y que digamos, sin partido. El mismo Salvador Narrala, y bueno, pongamos a Narrala. Pero sí, Salvador Narrala no es una figura que se hizo en la televisión. Me dice un empresario, saludos a tus panelistas. No estoy de acuerdo con lo que dice la rectora. Parte del voto duro del Partido Liberal le prestó el voto a la Alianza por el fuera Jo. Sí, no sí, sería sí, lo mismo en otras circunstancias. Sí, tiene razón. Hubo liberales que votaron por Narrala, por el fuera Jo, pero hubo liberales que votaron por Jo para que no llegara Narrala, por miedo a que llegara Narrala. Las dos cosas. ¿Se dividieron entonces? Tal vez en menos proporción, pero sí hubo liberales. Se dividió porque el Partido Liberal sacó 450,000 votos. Sí, pero sí, y ahí digamos, la persona que opina tiene razón. Hay un voto duro que prefiere, es liberal, pero ante la amenaza que ganara de nuevo el presidente, Juan Orlando, votó por la alianza. Pero también hubo liberales con una formación más ideológica, menos partidaria, pero sí con una posición de clase muy clara, ideológicamente, digamos, conservador, que ante la posibilidad de que ganara Narrala en alianza con Mel, porque además resienten mucho de Mel, que por él se dividió el partido, entonces votó por el presidente o no votó. O sea, yo creo que ahí hay, pero el voto duro, mire, el voto duro es el voto que no se mueve. Mire, quien sea, y el voto que no se movió del Partido Liberal son los 470,000 votos. Ese es el voto duro. Pues ahora ese sí es el voto duro. El voto duro, pero el voto de titanio, ¿verdad?, del Partido Liberal. Porque el voto que valora, no, yo antes de que gane el Partido Nacional otra vez, una tercera vez, yo voto por otro. Ese no es voto duro, ¿verdad? Ese no es voto duro. O ante que gane Narrala y Mel, que nos hizo tanto daño Mel, yo prefiero, es un voto del partido, es un voto... Anti-Mel. Sí, es un voto anti-Mel, no es un voto permanentemente, pero en esa circunstancia, el voto que no se mueve en las condiciones más extremas es el voto duro. Y una condición extrema en esta elección en el Partido Liberal es que había la amenaza de un tercer periodo del Partido Nacional y había la amenaza de la llegada al poder de Mel a través de Narrala. Entonces, esas dos circunstancias hacen que un voto se mueva. Entonces, ya no es duro. Algunos creían que por la idea de Mel, yo me acuerdo una vez que le digo a Diana Escalante, Diana, pregúntale a Narrala sobre esa posición del Pino. Y al final Diana le dije, óigame, le dice, Salvador, es cierto que si usted gana, el que va a mandar ahí es Mel Zelaya. Entonces Narrala dijo de todo, que eso no era cierto. Pero la gente tenía temor que llegaba a la izquierda con Narrala y Mel. Es que era un híbrido no, raro. es que es un híbrido muy raro. Digamos, en el caso, mire, en el caso del presidente Zelaya yo tengo mi posición. El presidente Zelaya es un hombre de partido, es un hombre del statu quo político,
El presidente Zelaya es un hombre de entrada a la estructura de poder. Pero Mel es un político. es un político del statu quo. ¿Verdad? Del statu quo. Estoy de acuerdo con usted. Del statu quo. ¿Verdad? Lo que pasa es que el presidente Zelaya, en el último tramo de su gobierno, se le sube la izquierda y se le suben las ONGs. Y es que los de la derecha no lo querían. Sí, y es que Mel sabía que si salía, que si salía del gobierno, iba a quedar como uno más afuera, porque él no tenía la hegemonía del partido. Lo que Mel se disputa el último año es la hegemonía dentro del partido, y la hegemonía dentro del partido no la tenía él. ¿El Partido Liberal? El Partido Liberal. Entonces, y eso queda bastante claro el 25 de enero. Él no tenía la hegemonía del partido. 25 de enero cuando se elige corte. Entonces, ahí se le sube la izquierda. Es que Mel, si ustedes dos recuerdan, no tenía corte. Sí, a eso me refiero. No tenía fiscalía. Sí. No tenía Bueno, procuraduría. tuvo fiscalía porque tuvo Serna. No, pero era el fiscal adjunto. El fiscal era Leonidas Rosa. Sí. O sea, sí. el fiscal era del Partido Nacional. La corte no le pertenecía a él. El Congreso, el presidente tampoco estaba con él, don Roberto Micheletti. La Procuraduría General de la República tampoco le pertenecía a él. Doña América. Sí, tampoco. Entonces, América. Mel estaba desarmado y buscó la izquierda. Sí, entonces, claro, sale con el golpe. ¿Y quién se mueve en las calles para que Mel salga? No los liberales, son algunos liberales, pero en realidad la calle la agita el Frente de Resistencia Popular. Sí, el golpe indigna a la población Sí, también. sí, digamos, indignó a liberales también, pero algunos y a otros no liberales, ¿verdad? Que fueron a la calle, ¿verdad? Pero en realidad la gran protesta la hace el Frente de Resistencia Popular. Quien lo trae, Mel entra a la embajada, Mel está ahí, ¿verdad? Y la gente que lo anima, que lo sostiene, es el Frente de Resistencia y el Movimiento Popular. Y desde entonces Mel queda en dos círculos. Mel queda en el círculo del statu quo, donde él quiere estar, y queda en el círculo de la resistencia popular, que le recuerda todo lo que hizo para que él volviera al país. Entonces, desde esa perspectiva, y eso es lo que hemos tenido todo este tiempo, y lo vimos en el año electoral. Mel quiere ser candidato, y él dijo, yo soy el único que le puede ganar a Juan Orlando. O sea, lo dijo textualmente, ¿verdad? ¿Quién frena a Mel? ¿Quién frena, digamos, al presidente Zelaya? La base que está más a la izquierda. Porque ellos no quieren legitimar al candidato Juan Orlando Hernández con la candidatura de Zelaya y lo bajan prácticamente de la candidatura. Entonces, es probable que en este momento, sea algo parecido. Yo creo que el presidente Zelaya tendría mucha facilidad para llegar a acuerdos políticos en esta coyuntura. Pero a él lo frena el sector más a la izquierda de su partido. Y también el haber dicho que mientras que la reelección es ilegal y que él no se presentaría a una nueva elección como candidato. El expresidente Zelaya ha repetido eso varias veces y hasta el momento y las veces que he platicado con el presidente Zelaya, creo que lo mantiene. ¿No se presentaría? Creo que tendría que haber una reforma constitucional. Y él habla de una Asamblea Nacional Constituyente. Sí. Ayer yo entrevistaba al presidente Juan Orlando y él me decía que él no está de acuerdo con una Asamblea Nacional Constituyente. Igual me lo han dicho otros políticos importantes del Partido Liberal. ¿Licenciado? Yo creo que ese tema es un tema muy profundo y rescato lo que dice el libro. Yo creo que ha hecho un análisis de cómo el tema de reelección ha sido un tema que ha generado conflictividad en todos los países, donde se ha impulsado, digamos, el tema de Ecuador, el tema ahora de Bolivia, que va a un proceso de reelección con una sentencia judicial
y aquí con el elemento de que ya hubo una consulta ciudadana que le dijo al presidente Evo Morales que no. Y entonces esos son elementos de conflictividad. Hay que ver si esa conflictividad están dispuestos los partidos políticos a incrementarla en el país después de lo que pasó en el 2017, sí, como lo dice el libro. Y también quería rescatar, aunque es el tema anterior, el libro hace un buen análisis que lo hace Salvador Romero sobre el comportamiento electoral desde 1981 hasta el 2017. Y yo creo que para sobre todo la gente del Partido Liberal, sería muy interesante leer ese capítulo, que vea cómo ha ido fraccionándose el voto del Partido Liberal y cómo en ese mapa se puede visualizar de forma muy clara dónde está, digamos, la concentración de lo que llaman voto duro y la fragmentación del voto del Partido Liberal. Los invito a los líderes del partido que puedan ver ese capítulo sumamente interesante del análisis que hacen, y no solo la gente del Partido Liberal, sino que de todos los partidos, de ese comportamiento electoral que, dicho sea de paso, lo dice el libro, no ha cambiado en Honduras en 38 años. O sea, cuando se dice que Honduras ha cambiado su mapa electoral en las últimas 2 elecciones, sus resultados electorales, el libro comprueba la tesis de que las variantes de la concentración del voto no han cambiado en absoluto. Bueno, de hecho, uno de los partidos tradicionales ha ganado las 3 últimas elecciones. Solo quiero hacer prolongar un poco la reflexión sobre lo que dijo Carlos. Cuando escuchamos la presentación de Salvador de esa pérdida constante del Partido Liberal, yo creo que ahí es donde los partidos tienen que reflexionar que necesitan sus institutos de estudios políticos. Si el Partido Liberal tuviese su instituto de estudios políticos, el partido se hubiera ido percatando de lo que le estaba pasando, ¿verdad? Pero el partido se conformaba con ganar porque y las corrientes internas del partido le ayudaban a tener a ganar, porque era una sumatoria de tendencias políticas. ¿De cuándo me está hablando? Yo estoy hablando, el Partido Liberal históricamente tuvo tendencias internas, que tenían sus contradicciones. Vaya, digamos, la LIPO es la primera que yo recuerdo, ¿verdad?, que no tuvo peso político fuerte, pero un grupo de pensadores talentosos, ¿verdad? O sea, uno no puede pensar que la LIPO, ahí estaba el talento no electorero del partido, pero el talento pensante, ¿verdad?, que siempre fue marginal en el partido. También vino el M-Líder. Luego vino, digamos, M-Líder, quien tenía la hegemonía del partido era el sector electoral, ¿verdad?, la base electoral, pero el partido, digamos, M-Líder llega, vaya, con el doctor Reina, y luego ya no se conforma. Digamos, ¿qué pasa con Zelaya cuando gana? No se conforma que al salir sea un sector marginal en el partido, porque Zelaya hubiera quedado como un sector marginal después de ganar. Entonces viene digamos, la ruptura y se va una parte. Unos liberales me dicen, si Mel se queda en el Partido Liberal y no se va a formar libre y postula a Xiomara en una elección interna del Partido Liberal, que las posibilidades de Mel y Xiomara eran muy grandes. Pero yo he platicado con el presidente Zelaya y me dijo que los otros mandos del Partido Liberal no lo querían a él ya más dentro del partido. Bueno, por eso usted ratifica lo que yo le digo. O sea, Zelaya hubiera quedado de marginal o excluido en el partido. Y él no se ve, mire, muy joven Zelaya para quedar marginal. Él no puede vivir, ya lleva 10 años fuera, ¿verdad? Imagínense siendo marginal por 15 años, 20 años. Eso no es el escenario de él. Su escenario es estar en el protagonismo político. Bueno, y eso lo necesitaba un partido. Yo creo que fuera del poder, porque en el escenario político Zelaya se mantiene. Yo recuerdo cuando gasearon al presidente Zelaya. Y tiene poder. Claro, es el que manda en el partido. El otro día le decía yo, oye, Memel le decía, ¿por qué no dejas que vayan ahí a los programas? Le tienen que pedir permiso, ¿eh?
No sabía. Mel, al igual que Juan Orlando. No, pero no creo. No. Ahí sí yo lo dudo porque el partido es que el partido es muy. Es que hay un sector, o sea, hay un sector de la izquierda que no, pero Mel, el corazón del partido, con que maneja el partido, él es el que. Ya. Igual que Juan Orlando Hernández en el Partido Nacional. Voy a ir a una pausa para luego preguntarles. Este libro está escrito por varios autores, especialistas, académicos que son hondureños y son internacionales. ¿Cómo lo logró la UNACH y la UDPA, la UPAS, reunir a este grupo de expertos que los presentamos en la nota de introducción? Pero antes voy a actualizarlos un poco, como ya es costumbre en Honduras. Para empezar, vamos a empezar hoy. Voy a empezar en el cajón. Está tomado el cajón. Si me pones ahí, aquí el diputado de Libre, Ronald Pineda, me dice, ahí están las tomas, miren, tomado el cajón, se tomaron los empleados por la deuda que tienen con ellos, 8 meses sin salario. Esto es cierto. Una amiga me contaba que... ¿Cómo vive alguien 8 meses sin salario? Una amiga me decía que su hermano trabaja allá y que ya no haya que hacer, buscar otro trabajo acá, porque tienen 8 meses y no les paga a esta empresa. Un llamado ahí al gerente de la INE, el ingeniero Jesús Mejía, para que trate de platicar con la gente de esta empresa, porque llevan 8 meses sin recibir salarios y hoy pues han tomado, se han parado, y esto no beneficia absolutamente en nada al país. Otra de las cosas que está pasando en Honduras en estos momentos que estoy en este interesantísimo foro con la rectora y con don Carlos Patiño, continúa la toma por parte de los conductores de carga pesada en la carretera CA5 en el Durazno hasta Marateca, ya que dichos conductores exigen que se apruebe el cobro del $1.24 por kilómetro recorrido. Tal vez tenés ahí alguna... Ahí está el video. Miren, continúa la toma de parte de los conductores de carga pesada en la carretera CA5 en el tramo del Durazno hasta Marateca, ya que dichos conductores exigen que se apruebe el cobro del $1.24 por kilómetro recorrido y otras exigencias más. También, bueno, ahí está el video. Tenemos uno en la carretera del sur, a la altura de San Lorenzo, está tomada en cuenta en donde proviene el combustible de Petrosur. En las últimas horas, bueno, anoche que salía del canal a eso de las 10:30 de la noche, había gente haciendo cola en las gasolineras aquí en Tegucigalpa, y eso ha generado cierto pánico, porque la gente se pone nerviosa. Y también, para cerrar bien, esto en Petrosur, en San Lorenzo, tomando en cuenta que de donde proviene el combustible, pues hay tomas ahí en San Lorenzo y por eso no está llegando el combustible a las gasolineras. Anoche escuché al capitán Gilberto Rivera que le habló a los periodistas de HRN diciendo que, y en una gasolinera le decían que ya no había diésel y que la regular se había acabado. Y comienzan las tomas, desgraciadamente, en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras también. Están poniendo sillas en los puntos de entrada, supuestos estudiantes se toman el edificio J1 y además le piden a los maestros marcar su hora de llegada en el reloj biométrico. Ahí estamos, miren. Lamentable. Y aquí está la rectora también, más adelante vamos a hablar de eso. La rectora, no porque esté aquí conmigo, pero la rectora ponía orden. No podemos seguir así. La única escuela de periodismo que hay, o sea, hay varias que están comenzando, pero la escuela con mayor experiencia, con los mejores maestros, es en la Universidad Nacional. Un amigo mío que quería poner a su hijo en la Universidad Nacional Autónoma y me dijo, ¿cómo hago, Raúl? La verdad que no hay clases, le digo. Es cierto que la universidad es muy buena, pero sin haber clases estamos en problemas. Una pausa y comentamos esto y más. Acuérdense, hoy estamos hablando de esta notable obra, analizando el estado de la democracia en la región centroamericana y en Honduras. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Fuerte.
Bien, continuamos. Le preguntaba a mis invitados cómo hicieron para este libro, especialistas, académicos nacionales e internacionales, ¿cómo se logró esto? Bueno, como la doctora Castellanos estableció al inicio del programa, tenemos una larga relación ahora con el Youth Pass de muchos años, y no solo en el tema de esta investigación y de este libro. Hemos estado apoyando técnicamente y financieramente al Youth Pass en la elaboración de la encuesta de percepción de seguridad y victimización, que vamos por la cuarta encuesta ahora. Estamos iniciando la elaboración de la cuarta encuesta, que es una encuesta muy completa, una encuesta que sirve de referencia no solo en el país, sino que también internacionalmente, y una encuesta que va cada vez evolucionando y incluyendo otros elementos que tienen que ver con la vida democrática en el país. Y esto ha permitido entonces conocer y creo que aprovechando las capacidades institucionales del NDI, que cuenta con relacionamiento con muchas entidades y con muchos profesionales en la región, fuimos identificando de forma conjunta con Salvador y la rectora estos profesionales que tenían la mayor experiencia y que ya tenían digamos, un cúmulo de conocimientos sobre los temas que se querían debatir. Eso permitió entonces entrar en pláticas, generar algún tipo de acuerdos con ellos para empezar a construir este libro que, como la doctora lo planteaba al inicio, recoge lo que fue un seminario que realizamos en conjunto aquí en Tegucigalpa en diciembre del año pasado, y que entonces es un proceso que nos llevó casi un año de elaborar este libro, ¿no? Sí, doctor. Sí, bueno, ya lo ha comentado tenemos Carlos de NDI, y voy a plantear una relación con el Instituto Nacional Demócrata larga, estrecha. Nosotros como instituto también participamos con el doctor Romero en la observación electoral en las elecciones de México. Ahí fuimos un grupo latinoamericano. Esta observación electoral la presidió el expresidente Carlos Mesa, ¿verdad? Y ahí, hablando de la democracia, andaba también NDI en esta observación, pero luego estuvimos en un segundo evento donde estaba el director, creo, de Asuntos Políticos de NDI para América Latina. Jim, sí. Y nosotros ya veníamos con NDI Honduras en pláticas para un seminario internacional. Pero estratégicamente andábamos el primer libro que hicimos, ¿verdad? Yo creo que el representante de NDI, de la división política de NDI para América Latina, no estaba así como tan convencido, ¿verdad? De bueno, pero esto es un libro. Pero andábamos el libro en el evento de México en septiembre, y le pedimos a los organizadores que le colocaran un libro de cortesía en la habitación de cada invitado al seminario que estábamos en México. Jim ve el libro, y claro, ve también NDI, ¿verdad?, en el libro anterior, porque fue el primer libro que hicimos del tema. Y al día siguiente que nos encontramos en el panel, me dice: vamos a hacer el segundo libro. Entonces, ahí realmente ya teníamos algo en firme. ¿Se convenció el hombre? Sí. Y yo creo en resumen, eso es, se convenció. Yo creo que los amigos de NDI Honduras también fue un espaldarazo, ¿verdad?, que el director de la división política de NDI para América Latina viera bien, pues, que entraran a una segunda alianza en este tema específico. Yo creo que es bueno que los académicos, que las universidades, que los institutos de investigación, que nuestros aliados de la cooperación internacional miremos estos temas, porque los políticos no tienen el tiempo, no tienen las estructuras, no hay los institutos de estudios políticos en el país. No hay. Que puedan orientar, que puedan ir dando, y sin querer hacer alarde, el
esa lectura en latín de la universidad, Luz en Aspicium, buscamos la luz. Una pregunta, ¿dónde está la carrera de Ciencias Políticas en Honduras la mejor? No hay ciencia política. Por eso, porque no hay ciencia política. No pensaba tantos años y no hay ciencia política. Ciencia política. Y fíjese que le voy a decir eso. ¿Tan bonito que es eso? Mire, le voy a decir eso realmente, a veces no es culpa ni siquiera de las autoridades universitarias que no hayan las carreras, es las facultades que no las impulsan. Para el caso, el doctor Reina, cuando fue rector, fue gente a estudiar ciencia política a Europa. O sea, las universidades ven hacia dónde están los problemas y se ocupan esos estudios. Nosotros, en ese mismo año 70, aquí no había sociología, no había filosofía, no había otras carreras. Y la universidad y otros organismos hacen esfuerzos y mandan a estudiantes, candidatos a docentes en ese momento, a que estudien fuera. Nosotros fuimos un grupo a estudiar a Costa Rica y nosotros venimos a crear la carrera. Igual filosofía, se va un grupo a Costa Rica y viene a formar la carrera. Biología pasó lo mismo. Física, o sea, a Costa Rica, México, Estados Unidos, nosotros fuimos a Costa Rica por un programa regional. Pero igual hubo gente que se fue a estudiar ciencia política y se conformó con dar clases. Uh-huh. Pero no dan el siguiente paso. ¿Cuál era el siguiente paso? Creas la carrera. Creas la carrera. O sea, ese es el siguiente paso, creas la carrera. Vaya, nosotros O sea, solo dan sociología y cosas así. En este caso, ciencia política. Entonces, se quedan como una clase optativa, una clase orientada, pero no tuvieron la visión de decir, se necesita una carrera de ciencia política. Y esa es una gran deuda que tiene el país. Vaya, nosotros, la carrera de antropología fue igual. Se mandan antropólogos a estudiar en los años 70, pero se quedan nada más dando clases. No dan el siguiente paso, que es juntémonos 4 antropólogos, 5 antropólogos y creemos la carrera. Vemos cosas que se hicieron los arquitectos, que se hicieron otros. Aquí no había arquitectura, pero hay gente que sale a estudiar y tiene la visión de decir, vamos a crear la carrera para formar los relevos generacionales. Entonces, en ese sentido, hay una orfandad de esa área del conocimiento que son las ciencias políticas, y por eso en realidad hay cosas que son remediales. Se forma una maestría, una subespecialidad, una orientación, pero en realidad hay que estudiar a los politólogos, ¿verdad? Hay que estudiar la política, ¿verdad? Aquí un televidente me dice, yo creo que la rectora ahí mandó un mensaje. Solo quiero leerle algo también, que Merlin Andrade Choluteca, buenos días, Raúl, le saluda a sus invitados. La sociedad hondureña está clara y con todo respeto, Libre volverá a ganar las elecciones. Ya no se deja mentir, los partidos liberal y nacional son partidos envejecidos. La juventud o independientes tienen claro la creación de nuevas fuerzas políticas es para debilitar al partido que se apega más a los intereses, demandas y necesidades del pueblo. No lo conseguirán ese temor de elecciones limpias, claras y transparentes. Y lo de Pepe es un distractor o para no dejar ir a los nacionalistas a otro partido. Al final, quienes se queden en el Partido Nacional votarán por quien quede de ellos. Les saluda Merlin Andrade de Choluteca. Saludos a sus dos panelistas. Gracias. Sí, digamos, cuando uno ve la democracia en Centroamérica, uno dice, se agotó la democracia. O sea, cumplió 40 años, estamos frente a una crisis de la democracia como sistema, a una crisis de los partidos, que es la organización mediante el cual se accede al poder. Hay una crisis de los partidos tradicionales. La guerra en Centroamérica llevó a construir nuevos partidos que también ya se agotaron. O sea, si vemos el FMLN y Arena, por lo menos electoralmente, han tenido le dio la espalda a la gente, y la gente se dice en El Salvador,
una guerra de 15 años para gobernar 10 y sacar los resultados que sacó el Frente ahora. O en Nicaragua, una guerra para que se constituya un partido único, una visión de la sociedad donde partido, gobierno, Estado. Entonces, eso es realmente, y otro tema también que es preocupante para nosotros y que aparece también ya en el estudio anterior, y vamos a retomar el tema en el IUDPA, es el crimen y la penetración en el Estado. El crimen organizado, esa transición que ha habido en Centroamérica de sujetos criminales a actores políticos. ¿Cómo se ve esa transición? ¿Mediante qué mecanismos? Los partidos políticos, ¿qué hicieron para evitar no tener militancias del crimen organizado o no tener recursos? Y esto a dónde lleva a la democracia. Una pregunta ahí. Aquí en Honduras, bueno, y en Colombia se dio eso, también en México. Aquí en Honduras pasó lo de Colombia, muchas personas ligadas al narcotráfico, a la venta de drogas, a ese tipo de cosas, o lograron incrustarse en los partidos políticos y participar en cargos de elección popular, o lograron meterse a financiar campañas. De aquí al futuro, ¿usted cree que estas extradiciones, que todo lo que ha pasado va a evitar esto? Va a depender de la sostenibilidad de la política de persecución al crimen, en parte, de la capacidad de innovación que tenga el Estado para enfrentar el crimen. Para el caso, nosotros hemos estado ahora en Centroamérica, los académicos de los 3 países de Salvador y de Guatemala y Honduras, estamos construyendo un proyecto de investigación con este tema. Anteayer, casualmente, porque no era la conversación, estábamos conversando y surgió el caso de aquel diputado parlamentario, eurodiputado, iba a decir, diputado parlamentario centroamericano de Sabana Grande, que fue capturado en la frontera Honduras-Nicaragua y que venía con droga del sur. Y luego surgió el tema también del diputado Ávila Panchamé en el norte de Olancho en el 2003. Entonces, si nosotros vemos el rastreo de este tema, es largo. ¿Qué hizo el Estado? ¿Por qué el Estado no enfrentó en esas etapas de génesis del crimen en nuestro país vinculado a la política? Vimos muertes de diputados electos porque supuestamente no les cumplió al crimen algunos cargos que iban a optar en estructuras de gobierno. Entonces, esto ha sido un proceso. Las muertes en los procesos electorales, los atentados, las emboscadas que hemos levantado información como observatorio, emboscadas en Olancho, emboscadas en Occidente, emboscadas en el norte. En las elecciones anteriores, me refiero a 2009, 2013, desde que hacemos observación electoral. Este año, en estas últimas elecciones, el año 2017, la violencia preelectoral fue menor que la violencia preelectoral del año 2009 y el año 2013. Fue menor, pero fue mayor la violencia postelectoral, que ya no fue una violencia con estas características, fue la violencia en las manifestaciones de protesta que había en la calle. Entonces, lo que complicó y lo que aportó mucha violencia y muertos en esta elección del 2017 fue la violencia postelectoral, con la particularidad que no era gente que estaba en política, eran ciudadanos que andaban en una protesta que no tenían que ver con estructuras partidarias. En cambio, la violencia preelectoral sí es de personas que tuvo que ver o que era parte de estructuras partidarias, que eran candidatos,
que eran a regidores o candidatos a alcaldes, o eran alcaldes o candidatos a diputados, o sus familias. Entonces, ahí el nexo entre estructura partidaria y aspiración a un cargo y la violencia se conecta. Pero en el caso de la violencia postelectoral, que tuvo como saldo más de 30 muertos, no eran personas realmente de estructuras políticas, y es lo doloroso. O sea, digamos, gente que o estaba en una protesta o iba pasando circunstancialmente. Eso tendrá que averiguarse más, y vimos que ya hay un caso de un policía que fue un policía militar, creo, que fue detenido por estos temas hace unos 2 meses, creo. Entonces, pero esa es la violencia. Si esto se va a poder consolidar o no, yo creo que ya las estructuras, digamos, del Estado tienen, o ya me imagino que sí, deben estar diseñando las políticas, porque por supuesto que las personas que están vinculadas al crimen no se quedan de brazos cruzados cuando el Estado los confronta. Ellos buscan nuevas formas, y ya estamos viendo que la violencia recrudece. Por lo menos, aunque no haya incremento de número de muertes todavía, se ha estabilizado, y probablemente haya una leve reducción, ya cada vez menor, pero sí el número de masacres se ha reducido. Inclusive a esta altura del año ya estamos casi con el mismo número de masacres que hubo todo el 2018, lo que significa que las masacres este año se van a incrementar en unos porcentajes, si sigue la tendencia, que casi van a doblar lo que hubo el año 2018. El gobierno dice que ha reducido la violencia. Ha reducido las muertes violentas. O sea, el número de muertes violentas todavía a lo que va de este año, tenemos unas cifras que están levemente por debajo de las del 2018. Pero lo que se ha incrementado son el número de muertes múltiples. O sea, el número de hechos donde mueren 3 personas o más. En eso sí estamos casi a lo que pasó el año 2018. Vamos a una pausa y luego venimos con las conclusiones. Primero, antes del general en condición de retiro, don Luis Alonso Maldonado Galeas, dice: buenos días, felicito a los distinguidos panelistas y a los autores de ese aporte académico a la democracia, un referente para crear cultura ciudadana y política. Solicito audiencia a ambos. Gracias. Atentamente, Luis Alonso Maldonado Galeas. Con mucho gusto, general. ¿Verdad? Puede obtener el libro en la web de la universidad, o lo puede solicitar en físico directamente también, y se le entrega. Tenemos una edición de 1000 ejemplares, y pensamos que tenga una difusión masiva. Ayer tuvimos una reunión con parlamentarios de diferentes partidos en la tarde. Si otros grupos parlamentarios igual están interesados en que conversemos de los contenidos de este libro, tanto NDI como nosotros tenemos disposición para hacerlo. Estamos contentos porque sí lo vemos como un aporte para entender lo que está pasando, y nos alegra esta contribución desde la universidad y desde otros universitarios de otros países que están viendo la región con preocupación. Así que con mucho gusto nosotros estamos a disposición para poder debatir en círculos más cerrados o en espacios más públicos. Ojalá que lo podamos presentar en San Pedro Sula también, el libro, o en otros lugares, y poder discutir de este tema, porque el país es de todos, y este país nosotros tenemos que ver la sostenibilidad en temas, en su tema económico. Mira, si hay algo que yo he dicho en algunos círculos, es que en una reunión que estuvimos hace unos días en Washington, tuvimos varias visitas, y en 2 de ellas nos dijeron: Honduras, era una mirada a Centroamérica también, y más al Triángulo Norte, específicamente el Triángulo Norte. Nos dijeron: Honduras tiene que crecer al 6% por 20 años consecutivos, crecer con inclusión.
El Salvador tiene que crecer al 6% por 10 años. Sus niveles sus niveles del PIB son mayores. Y uno se pregunta, ¿está pensando la clase política en la sostenibilidad económica del país? Si mal no recuerdo, Honduras desde el 2007 al 2008 no crece 6%. No. Creo que el 3.1. Estamos en 3.2 y la población crece casi al mismo ritmo, entonces hay un estancamiento. Y esos son los temas realmente que también deben debatirse en el país. Bien, los directores de este libro son la licenciada, la doctora Julieta Castellanos, Salvador Romero Vallavián, y también están como autores Gustavo Fernández Saavedra, Dinora Aspuru, Rosales Valladares, Ilka Treminio Sánchez, Juan Manuel Muñoz Portillo, Janet Aguilar, Máximo Saldívar Calderón, Luis Mario Rodríguez, Salvador Romero Vallavián, Julieta Castellanos, Telma Mejía, Leticia Salomón, Irma Méndez, Víctor Borges González, Carlos Meléndez y Germán Cálix. Víctor Borges es el encuestador de Borges. Así es. Sí, una pausa. Sí. Hay que leerse a Víctor Borges porque nos cuenta cosas interesantes de las encuestas que hace. Sí. Y lo conozco personalmente. Y el punto de Carlos Meléndez también muy interesante sobre el tema de clientelismo político. De clientelismo político. Es un documento, es que es muy completa la obra. Completo, es muy completa la obra y creo que ese es el mérito de ese trabajo y eso gracias al doctor Salvador Romero, porque el doctor Romero, como ha hecho observación electoral en toda América Latina o en varios países de América Latina, fue representante para Honduras de NDI, entonces él ayudó y él fue prácticamente el artífice de poder identificar en América Central quienes estaban trabajando el tema y ahí pues las coincidencias de un trabajo muy integrador. Y hacerlo también con la visión local, ¿no? Local, por eso integramos gente que conoce muy bien los temas para que quedara el documento con una visión realmente amplia desde lo regional, desde lo continental, pero también con una mirada muy local. Muy ambicioso el libro, pero recogió muy bien el tema. Así es. Bien, una pausa y vengo con las conclusiones de esta notable obra analizando el estado de la democracia en la región centroamericana y en Honduras. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. La entrevista con Raúl Valladares. Vamos a las conclusiones. ¿Cuáles son las principales conclusiones del libro? Bueno, yo creo que el libro arroja en cada capítulo luces, caminos hacia dónde o por dónde debe de seguir, la identificación de esas fallas y falencias de la democracia hondureña. El libro habla de la necesidad de una rehabilitación de la política, habla también de la necesidad de un diagnóstico profundo de la institucionalidad y de los partidos, pero el libro también llama, digamos, a eso, ¿no? A generar un mayor encuentro entre la ciudadanía y la clase política. Ayer hablábamos en una reunión y decíamos, bueno, es que el problema es que la clase política sigue viendo al ciudadano como sujeto simplemente electoral, pero no como un sujeto de poder. Y la rectora ponía ayer ejemplos muy claros y decía, bueno, ponía el ejemplo del rey de España y decía, bueno, ¿Del nuevo rey? No, del emérito, del anterior. Por eso pregunto. Y decía, bueno, una monarquía que siempre se mantuvo muy bien vista, muy bien calificada, muy alta, y una simple foto de él cazando elefantes en África desboronó la monarquía española. Y eso es poder. Y así pasa también en las redes sociales en Honduras. Una ciudadanía que a través de las redes sociales se moviliza, una ciudadanía que también ha hecho en los últimos meses algún tipo de movilización social, que es poder. Y el político hondureño todavía, creemos, sí, no lo ve de esa forma. Yo creo que el libro manda esa reflexión, cómo entrar más al ciudadano. Y lo que decía al inicio del programa,
cómo buscar soluciones a estos problemas innovadoras, porque pareciera que se quiere quedar en la solución de los grandes problemas democráticos del país con las recetas viejas, y vemos que eso no va. En una sociedad donde las redes sociales juegan un papel importante, donde el tema del crimen organizado y la corrupción está permeando cada vez más, donde los partidos ya no son el vehículo, o la ciudadanía no lo ve como el vehículo de participación, donde hay, digamos, vicios de que la ciudadanía cree que el autoritarismo es la mejor forma, como lo que ha pasado en Brasil, donde se gobierna con las 3B, nos decían, bala, bueyes y Biblia. Y Biblia, ¿verdad? Los bueyes, que es todo el sector agroindustrial de Brasil, la bala, que es, digamos, tema de los militares con la mano dura de Bolsonaro, y la Biblia, que es, digamos, el mensaje religioso conservador. Entonces, todos esos elementos, digamos, muy personalizados de la política en la región, hacen ver la necesidad de una reflexión profunda. Y eso es lo que buscamos con el libro, lo que pedía el general Maldonado: espacios de diálogo, espacios de debate, cómo alimentamos el debate interno de los partidos políticos, insisto, en este momento tan crucial de la política y de la reforma electoral en Honduras. ¿Qué alianzas se establecieron para desarrollar acciones en el tema de la democracia? Sí, yo creo que para complementar un poco lo que ha dicho Carlos, hay que preguntarnos si la democracia está siendo derrotada o si está en riesgo. ¿Quiénes tienen en riesgo la democracia? Y hay que preguntarnos, ¿son los mismos partidos políticos que están poniendo en riesgo la democracia? ¿Son los políticos? Los políticos tienen que darse cuenta que ya el poder que tienen no es el mismo. Siguen teniendo poder, pero ya es un poder que tiene restricciones, y que la ciudadanía, con el ejemplo que ponía Carlos, tiene poder. Y ese poder radica en la información. Las redes sociales dan poder. Y en ese sentido los políticos tienen que darse cuenta que estamos en un cambio de era, y hay que ver si estos partidos, si estas formas de organización están respondiendo a las demandas de la democracia. Para el caso, el neoconservadurismo que se está viendo en muchas sociedades, pensar que la gente piensa igual, ese requisito de que todos debemos de pensar lo mismo, la homogeneidad que se presume debe existir, hoy es imposible, porque hay una diversidad de pensamiento, una diversidad de propuestas, y eso es los grandes retos que se tienen. Y creo que el libro lo que plantea son esos focos de riesgo, esas señales, lo que puede venirse, esa mirada hacia adelante, y ver cómo se puede construir sistemas, procesos que den credibilidad, que den confianza. Y sabemos que la tienen muy difícil cualquier partido que gobierne, cualquiera lo tiene muy difícil. La dificultad va más allá de lo político ideológico, va con una cantidad de demandas que tiene la ciudadanía, históricas, que no han sido procesadas. Cualquier gobierno la va a tener difícil en cualquier momento que gobierne. Y imagínense, México hoy tiene una gran expectativa, pero también tiene grandes incertidumbres. Digamos, López Obrador llega con una alianza donde inclusive está el partido religioso, una sociedad que ha sido con una laicidad profunda en México, y bueno, está la gente expectante, porque no basta la ideología para hacer un buen gobierno. Hay que ver las estructuras sobre las que se construye un gobierno, la propuesta que se tiene de modelo político, de modelo económico, y ver si eso logra cruzarse o logra articularse con la demanda ciudadana, que es bastante alta. Y las lecturas, Raúl, deben de ser, de estos datos deben de ser lo más objetivas posible por los partidos. No solamente ver las encuestas de preferencia electoral, yo creo que hay que leer lo que está diciendo la ciudadanía. Cuando usted ve datos que dicen que los jóvenes quieren participar en política, pero que no quieren participar o quieren saber de política sin partidos, le está mandando un gran mensaje. Le dice, yo quiero participar, me interesa, pero no quiero saber nada de los partidos. Es una participación desestructurada, y eso es, digamos, un debilitamiento al modelo democrático y partidario que existimos ahora.
Y esas lecturas hay que hacerlas. Y los invitamos a que vean esos datos de la forma más objetiva, pero sobre todo que no lo vean simplemente desde un punto de vista electoral, sino que de la sobrevivencia misma de los partidos políticos. Me dice el abogado Guillermo Sileaza, gran programa, a dónde hay que llamar para obtener el libro. Como gerente del programa del Instituto Nacional Demócrata, don Carlos Patiño, ¿qué mensaje le deja a la población? Creo que es momento de profundizar en estos espacios. Nos alegra mucho el interés que se ha mostrado varios de los televidentes en conocer el libro. Creo que ese es parte de lo que estamos buscando, mayor enriquecimiento del conocimiento, mayores elementos para el debate y sobre todo lo que decíamos, tener la posibilidad de intercambiar ideas, no tener miedo al debate. Yo creo que eso es sano en una sociedad, en una democracia, pero un debate que realmente sea objetivo, y eso es lo que pretende el libro, generar datos, generar estadísticas, generar posiciones, generar análisis que nos lleve entonces a un encuentro mucho más enriquecedor entre diversas fuerzas de la sociedad hondureña. Le agradezco su comparecencia esta mañana. Muchas gracias. Como directora del Instituto Universitario de Paz y Seguridad, ¿qué mensaje le deja a la población? Bueno, ahí está, ¿verdad? Sí, el libro. El libro lo pueden obtener en el Instituto Universitario de Democracia, Paz y Seguridad. Nosotros estamos en un edificio pequeño de 2 plantas en la zona del Observatorio Astronómico, muy cerca del muro perimetral que da para el anillo periférico. Cualquiera les indica también dónde está el Observatorio de la Violencia, el UPA, y ahí le van a indicar. Es gratuito, eso gracias de nuevo, voy a repetirlo, a la alianza que tenemos con NDI que nos financió la impresión del libro. Como instituto universitario igual abiertos al debate, a las propuestas, nos sentimos satisfechos. Es una obra muy integradora, muy holística, donde la intención es colocar en el lector, en el que toma decisiones, en los analistas, este rumbo de la democracia después de 40 años, en qué momento estamos, los riesgos que vemos, los riesgos a la democracia, los riesgos del Estado, un Estado penetrado por el crimen, lo estamos viendo en la amenaza de la corrupción también como un elemento distorsionante y amenazante para la estabilidad, digamos, democrática, la debilidad del Estado para poder enfrentar todos estos retos. Y yo creo que el enorme reto es cómo se fortalece el Estado de Derecho. Haciendo las cosas igual, vamos a seguir igual, por lo tanto, se requiere ya un cambio de rumbo en el sentido de que el Estado se estructure y que responda a estos enormes retos de combate al crimen, de combate a la corrupción, de satisfacción ciudadana en los temas que son de beneficio directo de la ciudadanía, y esa es la forma de construir sostenibilidad. Gracias, doctora. Muchas gracias a usted. Ha sido un por el gusto. espacio. Me están hablando de Cortés. Ya le voy a decir a la doctora que quieren el teléfono de ella para hablar del libro y estas cosas. Nos vamos. Quiero agradecer a mis 2 invitados, a la rectora Julieta Castellanos, a don Carlos Patiño, gerente del programa del Instituto Nacional Demócrata. Nos vamos informándoles por qué hay paro en el cajón. ¿Por qué hay paro en el cajón? Tienen 8 meses de que no les pagan, y eso, pues, ojalá que las autoridades del ENE revisen, porque esto también genera problemas al país. Transmitimos también el paro que hay ahí en San Lorenzo. Se está evitando que mucho combustible llegue a Tegucigalpa. Ayer transmitíamos que en Olancho no había combustible. Ojalá se normalice, pero esto no hay que llamar al paro. Nos vamos entonces con esta cita. Gracias a todos, que pasen buen día. Quedaron de pagar ayer 17 y con tiempo les dijimos a los señores, si no nos pagan a la fecha, entonces nosotros vamos a estar en la calle nuevamente. Ellos no se les dio ni frío ni calor, tranquilos, pero nosotros los que estamos aguantando el sol, trabajando al sol y agua, y ellos bien tranquilos, tomando cervecitas, tomando su comidita bien, y nosotros comiendo salteado.